tu amor, por tu infinito perdón. Gracias te doy por Jesús, que por amor se... La paz de Dios sea sobre sus vidas, sobre sus hogares, y que cada día la misericordia de Dios nos vaya sosteniendo, esté fortaleciéndonos cada día, y que sea la misma misericordia de Dios haciendo lo que Él tenga que hacer en nosotros. Somos bendecidos por la misericordia de Dios. Estamos sostenidos en su mano derecha, sabiendo que el que empezó la buena obra en nosotros es quien va a perfeccionar esa obra en nuestras vidas. Estamos sostenidos en su mano y estamos sostenidos en su voluntad. Estos son tiempos de la presencia de Dios, que sea Dios ayudándonos a abrir los ojos, a mirar la condición en la que están nuestras vidas y nuestros corazones, porque son tiempos vitales donde el Señor quiere que saquemos todo lo que de una vez por todas esté estorbando de nuestras vidas, y que sea Dios tomando control de nosotros. Que Dios nos ayude, que Dios tenga misericordia. Vamos a entregar este tiempo en las manos del Señor, pidiendo que el Espíritu Santo haga lo que tenga que hacer en nuestras vidas, y que Dios sea hablándonos. Padre, en el nombre de Jesús. Padre, sabemos y reconocemos, Señor, que nada tenemos y nada somos en nosotros mismos, papá. Padre, el conocimiento, Señor, y la sabiduría te pertenecen a ti, Señor, no a nosotros. Padre, no hay nada en nosotros, Señor, ni habrá nada en nosotros, Señor, que Padre, Señor, pueda de alguna manera, Señor, de otra manera, Señor, cumplir con toda expectativa contigo, Señor. Tú lo hiciste todo en la cruz. Padre, tú nos llevaste, Señor, Padre, de condición de caídos a condición, Señor, de hijos, Padre, por medio de la sangre de Jesús. Gracias porque antes de la fundación del mundo ya estuvimos en tu memoria, Señor, y hemos sido, Señor, concebidos, Señor, para ser engendrados. Padre, enséñanos, Señor, de la manera que hemos recibido y hemos nacido, Padre, que andemos en ti. Padre, que caminemos en la naturaleza, Señor, que tú nos has dado, que es la naturaleza del Espíritu, Señor, en la nueva vida del Espíritu, Padre. Señor, ayúdanos a entender, ayúdanos a comprender, Señor, que el vestirnos de ti no quiere decir simplemente hacer una declaración, Padre, sino es andar, Señor, como tú quieres que andemos. Padre, enséñanos a entender, Señor, lo que tú quieres, papá. Que no sea solo abrir la boca, sino que, Padre, aprendamos, Señor, a movernos en la voluntad tuya. Perdónanos, porque muchas veces, Señor, has puesto en nuestras manos, Señor, tantas cosas que no hemos sabido administrarlas delante de ti. Hoy te pedimos, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, que es el nombre de Cristo Jesús, que sea usted en medio nuestro, Señor, haciendo lo que tenga que hacer en nosotros. Traiga cambios verdaderos, cambios genuinos, cambios de tu Espíritu, Señor, a nuestras vidas. Y sea tu Espíritu Santo trayendo, Señor, transformaciones verdaderas y genuinas a nuestras vidas. Padre, sea tuya la gloria, sea tuyo el poder, sea tuyo el honor y la alabanza, Señor. Y que sea usted hablando y no yo, Señor. Padre, hazme un lado, quítame de en medio. Que no sea, Señor, mis conceptos, mis razonamientos, que no sea nada mío, que sea solamente lo tuyo, papá. Padre, soy el primer necesitado de la palabra, Señor de los cielos. Somos necesitados. Habla nuestras vidas, habla nuestros corazones. Que, Padre, que cada vez que avancemos haya cambios, Señor, haya transformaciones, empezando igual por mi vida. Que esto sea, Señor, para un moldear en nuestros corazones, Señor, que vengan cambios, que vengan transformaciones, Señor, que venga un mudarnos, Señor, cada día, Señor, a tu presencia. Padre, ábrenos del entendimiento, ábrenos del corazón, quita el estupor, quita lo que estorba, quita, Señor, el desánimo, el desaliento, quita, Señor, la desgana, Señor, Padre, por lo tuyo, y pon amor por tu presencia. Tuya sea la gloria, el honor y la alabanza por los siglos de los siglos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, continuamos con el estudio acerca de lo que son las vestiduras sacerdotales dentro de lo que es el tabernáculo en la dispensación de la ley. Si Dios nos permite, avanzaremos esto lentamente, si el Señor así lo quiere. Vamos a ver cómo nos va en este tiempo para ir avanzando, porque
Aún todavía estamos recién como que en un 30% de lo que es el estudio de la dispensación de la ley. Creo que es un 20, un 10%, porque tenemos que ver también lo que pasa en el desierto, cuando entran a la tierra prometida, los jueces, los reyes, el cautiverio, y terminamos, mis hermanos, con Jesucristo como cumplimiento de la promesa. Estamos viendo que están habiendo subtemas que están entrando para entender mejor lo que estamos viendo. Yo bendigo el nombre del Señor porque orando el Padre ha puesto las enseñanzas, buscando, indagando. El Señor ha puesto las enseñanzas, el Señor ha puesto lo que se ha tenido que dar. Y yo también, mis hermanos, me siento bendecido porque voy aprendiendo. No es solamente que yo estoy dando porque tengo un conocimiento, sino que a la medida que yo también estoy dando, también yo voy aprendiendo de lo que estamos haciendo. Hay momentos en que la boca se abre en cosas que nosotros no planificamos decir, pero que Dios sabía, y que Dios en su infinita misericordia y en su infinita soberanía sabe cómo se va a mover. Y hay veces que hay cosas que en ese momento no descubrimos, no nos damos cuenta, pero que en el momento que cuando uno se abre la boca para predicar la palabra, el Señor nos abre el entendimiento para hablar de un punto que tal vez no hemos visto dentro de lo que es dentro de lo que es una preparación. Pero Dios es sabio, mis hermanos. El que hace la obra por último y el que mueve las cosas por último es Dios. Mis hermanos, ya hemos hablado de los calzoncillos, que es en este caso los calzoncillos de lino. Ya hemos hablado acerca de lo que es el manto de la túnica, el cinto de la túnica. Vimos lo que simboliza cada cosa, lo que representa espiritualmente. Vamos en este momento a hablar acerca de lo que es el manto del efod. Dios mediante, parece que en este momento vamos a avanzar pronto, vamos a entrar solo en lectura si el Señor lo quiere así. En los otros estudios he dicho lo mismo, que va a ser solamente lectura, que esto va a ser pronto y terminamos en una hora, en 50 minutos, prácticamente se extiende. Pero todo en la misericordia del Señor. Que Dios tome control, que Dios no permita que salga nada de mí, sino que se haga solo de Él. Dice, punto número 4, el manto del efod. El manto del efod lo vamos a encontrar en el libro de Éxodo 28 del 31 al 35 y Éxodo 39 del 22 al 26. Ahora, el manto del efod era una túnica tejida de color azul y de una sola pieza. Tenía una abertura bordada en el cuello para que no se rompiera. En sus orillas tenía granadas bordadas con tela azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Y nuevamente entramos a los 4 colores que vimos en el tabernáculo. Azul. Sabemos que el azul representa el Evangelio de Juan, que representa lo que es lo divino, representa al Espíritu Santo, representa el cielo, por ende también representa lo que son las alturas. Habla específicamente del Evangelio de Juan. El púrpura, que habla de realeza, que habla de linaje. Aquí te habla del Evangelio de Mateo. El carmesí, que te habla del sacrificio expiatorio de Cristo, pero también te habla que en este sacrificio hay un servicio, como que diga, es un servicio de parte de Cristo a favor nuestro, un darse, un entregarse por nosotros, esto a los romanos, presentando a Jesucristo como siervo. Y el lino torcido, que representa pureza, que habla del Evangelio de Lucas, que representa a Jesucristo como hombre perfecto. Esto fue escrito a los griegos. Bueno, eso vamos a entrar en detalle cuando hablemos ya de la gracia. Pero si nos damos cuenta, en las vestimentas también están incluidos los colores. De hecho, vamos a mirar mucho estos 4 colores, porque los 4 colores representan específicamente el Evangelio. Todo lo que es el tabernáculo, todo lo que es la vestimenta, habla de Cristo. Los 4 evangelios hablan de Cristo. Entonces, vemos la similitud. Ahora, hablamos de los 4 colores.
con campanillas de oro entre ellos. Y vamos a hablar del detalle de las campanillas, aunque ya en la introducción, de lo que es las vestimentas sacerdotales, en un tema anterior, creo que fue en el del lugar santísimo, sí, cuando se habló del lugar santísimo ya se habló más o menos cuál era la función de estas campanillas. Ahora, de oro entre ellos. ¿Qué quería Dios simbolizar con el orden de la forma de estos vestidos, de este vestido? Uno, simboliza el carácter celestial de Cristo. En la simbología de los colores, el azul representa el cielo. Entonces, este vestido habla del origen y el destino de Cristo. Cristo vino desde arriba y volvió arriba. Cristo vino del cielo y vuelve al cielo. Aquí habla del destino de nuestro Señor Jesucristo cuando habla del azul. El origen, porque de allí procede. Pablo dice en Filipenses 2, de 5 y 6, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Eso está escrito en Filipenses 2:56. Cristo era un hombre celestial, vivía en el cielo con el Padre. Según vemos nosotros en Juan 1:2, cuando dice la palabra del Señor que el verbo estaba con Dios, que en el principio era el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios, y explica que todas las cosas fueron sostenidas por Él y para Él. Esto está en el libro de Romanos, de esa parte que todo fue escrito, todo fue hecho por Él y para Él. Por Él y para Él. También lo podemos ver en el libro de Juan 9, del 22 al 24, no vamos a entrar en ese detalle. Y dice, y descendió para llevar a cabo su trabajo de profeta, sacerdote y rey. Las tres cosas. ¿Cuál era la función del profeta? El profeta se encargaba de enviar el mensaje de Dios a los hombres. El profeta no es alguien que adivina el futuro, porque el profeta no es ningún adivino, el profeta no es el que dice el futuro, el profeta no es el que dice todo lo que tú viviste y lo que tú no contaste a nadie. El profeta, generalmente, si una persona que tiene profecía de parte del Señor, obviamente tiene lo que es edificación, consolación y exhortación. No es más exhortación, no es solo exhortación, no es solo consolación y no es solo edificación. Tiene los tres elementos. Ahora, el profeta de Dios se encarga de enviar el mensaje de Dios a los hombres. Se encarga de enviar el mensaje de Dios a los hombres. Se encarga específicamente de dar el mensaje que Dios estableció a los hombres. Por ende, esa era la función que cumplía Moisés, cumplía Elías, cumplían el resto de profetas que el Señor mandaba. Cuando decían así dice el Señor, venía palabra de Dios a sus vidas y el Señor declaraba lo que pasaba en la vida de ellos. Esa era la función del profeta. Como sacerdote, el sacerdote que hacía el sacerdote era la voz de los hombres a Dios. Así como el profeta es la voz de Dios a los hombres, el sacerdote es la voz de los hombres a Dios. El sacerdote es el que se acercaba a Dios en representación de los hombres. El sacerdote clamaba, intercedía, oraba. El sacerdote se ponía frente a Dios para defender a alguien. Esa era la función del sacerdote. El sacerdote era quien presentaba la ofrenda por el pueblo para que el pueblo pudiese acercarse a la presencia de Dios. Recordemos que los sacrificios se hacían en los atrios, pero la sangre se llevaba al lugar santísimo para expiar el pecado. En otras palabras, el sacerdote era el que tomaba el lugar de la persona que en este caso era el que llevaba el sacrificio. Obviamente el sacerdote entraba al lugar santísimo una vez al año para ofrecer el pecado de todo el pueblo. Esto es una referencia clara de lo que el sacerdote hace, representa al pueblo ante Dios, como el profeta representa a Dios ante el pueblo. Y rey, obviamente el que gobierna, el que está por encima, pero no solamente es el que gobierna, generalmente el rey es el que sirve. El gobierno no es solamente guiar, no es solamente ordenar,
el gobierno es guiar, servir, estar al frente. Entonces, esas tres funciones del Señor Jesucristo lo hace por nosotros. De eso nos habla el color azul. Su vestido es de oficio, de dignidad y autoridad. Oficio, dignidad y autoridad. Y eso lo vemos de Mateo 28 del 18 al 20. Toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, hablando como rey, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden lo que yo os he mandado, y aquí estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, porque tiene las tres funciones. Punto número 2. Simboliza la vida perfecta de Cristo. Ya hablamos del carácter celestial en el manto, ahora vamos a hablar de la vida perfecta de Cristo. Esta prenda era de una sola pieza, de arriba a abajo, describiendo la vida perfecta de Cristo, de arriba a abajo. Cristo estaba arriba y descendió, Él bajó. Nosotros decimos una referencia de lo que Satanás hizo. Satanás estaba abajo, pero él estaba en medio de las piedras incandescentes. No estoy hablando de infierno, estoy hablando de piedras, de piedras de fuego, donde Satanás presentaba alabanza delante del Señor. Era como la gloria misma, era como la gloria de misma para él, para presentar delante la alabanza. Y no estoy diciendo la gloria propia de Satanás para presentar delante de Dios. Toda esa gloria, todo ese brillo, todo eso que Satanás tenía se lo dio Dios para la gloria de Dios. Pero Satanás miró el trono de Dios y quiso estar arriba y terminó abajo. Cristo vivió arriba y estuvo con el Padre a la diestra de Dios arriba. Y Él por amor a nosotros, Él baja. Vemos como hay una... Vemos esta situación donde Satanás queriendo subir bajó, y Cristo por amor de nosotros estando arriba bajó para volver a subir. La palabra dice luego después que Jesucristo se humilló a lo sumo, y luego el Padre lo levantó y lo exaltó a lo sumo, dándole un nombre que es sobre todo nombre. Ahora, esta prenda era de una sola pieza de arriba abajo, describiendo la vida perfecta de Cristo, su vida plena y maravillosa. No cambia. Esto está escrito en Hebreos 13:8. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Vamos al libro de Hebreos 7:3. En el libro de Hebreos 7:3 menciona que no tiene principio ni fin. Y por cuanto estaba reforzado, bordado en el cuello, para que no se rompiera. Habla de cómo en Cristo nada se pierde, según Romanos 8 del 38 al 39. Vamos a entrar a la escritura. La palabra del Señor dice así: por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Te deja aquí muy claro el Señor de que todo lo que el Señor sostiene no se va a perder. En el libro de Juan 17 dice que todo lo que tú me diste, nada se perdió, excepto el hijo de perdición, para que se cumpla la palabra. No es que Judas perdió la salvación y que estaba con el Señor y tenía entrada segura, y porque traicionó al Señor se ahorcó y perdió su salvación. No es eso lo que dice la palabra, sino que la palabra dice que todo lo que el Señor sostuvo, todo lo que el Señor llamó, nada se perdió. Y si Judas se perdió es porque él era hijo de perdición, no tenía parte con los discípulos, y era algo que el Señor Jesús ya sabía antes de su ministerio. Antes de la fundación del mundo, el Señor ya sabe el camino que vamos a tomar. El Señor Jesús ya sabe lo que vamos a hacer. Él sabe cómo trata con nosotros. Él sabe cómo va a terminar la obra en nosotros. Él sabe cómo el Señor va a hacer la obra en nuestras vidas. Él sabe nuestro caminar. Él sabe de qué manera va a terminar la obra en nuestras vidas. No se escapa nada de su presencia. Pensar y seguir pensando que la salvación es una obra nuestra, que es una decisión nuestra, es un error.
Nosotros no decidimos ser salvos, el que decide es Cristo. Esto lo deja muy claro. Yo sigo recomendando que escuchen el audio que habla acerca de lo que es la vida en el Espíritu. Son varios audios, mis hermanos, se los recomiendo, escúchenlo. No solamente se los recomiendo, sino les cito a que escuchen, porque es de mucha importancia, mis hermanos, que entendamos lo que significa verdaderamente la vida en el Espíritu. Muchas veces, mis hermanos, por no querer entender las cosas, nos cegamos y, y por ende vemos tantas cosas y tantas situaciones y estamos peleando y luchando y vemos tantas cosas que en lugar de ser de bendición se convierten después en una penuria y tantas cosas por no entender, mis hermanos, las cosas, por no entenderlas. Aquí te deja claro, el Señor dice aquí que, que, que menciona que no tiene principio ni fin, obviamente en Hebreos 7:3, Él no tiene principio ni fin y por cuanto estaba reforzado y bordado, estaba reforzado el borde de lo que es el cuello para que no se rompiera, habla de cómo en Cristo nada se va a perder. Nada de lo que Cristo llamó, nada de lo que Cristo tomó se va a perder. Mis hermanos, el Señor dice que Él conoce sus ovejas y ellas escuchan su voz y las siguen. Esto no es cuestión de que tú decidas seguir, es una cuestión que ya Cristo decidió en la eternidad. Mi hermano, mi hermana, tú eres un sellado de Dios el día que tú naciste de nuevo. Naciste para Dios y el Señor está haciendo una obra en tu vida y la va a terminar hasta el día que Cristo venga. Esa tiene que ser nuestra seguridad. Esa tiene que ser nuestro sostén. Porque muchas veces, mis hermanos, mis hermanas, estamos corriendo y estamos caminando y corriendo y corriendo tratando de hacer algo que Dios no nos mandó a hacer. El Señor nos ha pedido que aprendamos a creer en el Señor. Con eso no te estoy diciendo que no hagas nada, que te quedes tranquilo, que te quedes sin hacer nada. No te estoy diciendo eso. Lo que te estoy diciendo es que Dios no quiere obras ni cosas para ganarte a Dios, porque Él te ganó a ti. Él te ganó a ti. No que tú lo ganes a Él te ganó a ti. Tú estabas lejos de su presencia. Si por ti fuese, si por mí fuese escoger a Dios, no le escogiéramos, porque nuestra naturaleza es naturaleza pecaminosa y la naturaleza nuestra no está para escoger a Dios. No lo hubiéramos escogido. Si el Espíritu Santo no nos convence, si el Espíritu Santo no viene a nosotros, nosotros no vamos a su presencia. No son las prédicas, no son los mensajes, no es la unción de la persona, es Cristo obrando en tu vida. Y si el Señor utiliza una persona para ganarte, para llevarte, es una obra de Dios. El siervo, que el Señor lo bendiga. La persona que Dios ha utilizado para bendecir tu vida, que tú vengas a Cristo, fue un instrumento. Y a Dios tenía planificado que tú estés en su presencia. Así que no le tomes como una obra de decisión tuya, porque no es tuya la decisión, fue de Dios. Dios supo en qué momento, el día y la hora tú le ibas a reconocer. Dios supo en qué momento, el día y la hora tú ibas a estar en su presencia. Yo estaba leyendo el libro de Apocalipsis, mis hermanos, y hablaba específicamente de algo tremendo. Cuando dice que las langostas estaban preparadas para la hora, el día, el año específico donde tenían que estar. O sea, Dios ya sabe los tiempos. Y aún dice la palabra en el libro de Juan 3, que dice que el viento sopla de un lugar y de otro lugar y tú no sabes a dónde viene. Así son los que son nacidos en el Espíritu. El nacido en el Espíritu no sabe en qué tiempo va a estar y en qué tiempo va a estar y en qué tiempo va a recibir al Señor. No lo sabe. Esto es algo que solo Dios sabe en la vida de la persona. Esto no depende de ti, esto no depende de tu decisión. Esto no depende de lo que tú hagas, sino de lo que Dios haga. Tú no sabes. Tú no supiste el día que tú ibas a conocer al Señor. El Señor se reveló a tu vida en el tiempo y la hora específica. Tal vez tú le recibiste al Señor en un tiempo y tal vez caminaste como que si no tenías nada con Él, pero viene un tiempo donde el Señor se revela diferente a tu vida, tú lo conoces de una manera diferente, tú tienes un encuentro mucho más personal. Dios sabe el tiempo, no es cuestión tuya, no es cuestión de forzar, no es cuestión de empujar, no es cuestión de forzar a nadie. Es Dios haciendo la obra. Claro, de nosotros depende vivir la vida de Dios, caminar en el Señor y pedir al Espíritu Santo que nos ayude a vivir la vida de Dios. O sea, mostrar que Cristo es real en nuestras vidas.
Y debemos pedirle mucho al Señor que el Señor empiece trabajando con nosotros. A veces nosotros queremos el cambio en nuestros hogares, en nuestras familias, en los nuestros, pero nosotros no ejercemos el cambio en nosotros mismos. Y Dios quiere todo eso antes de nosotros, mis hermanos. Ponernos a pensar, a meditar en cómo están las otras personas, mirémonos a nosotros mismos. No juzgando, no sacando conclusiones eh, tempraneras de cosas y situaciones. Mi hermano, mi hermana, el tiempo de salvación para tu familia es de Dios, no tuyo. Dios sabe cómo les trae. No es cuánto tú hagas, no es cómo tú hagas. A veces pensamos que por lo mucho que tú oras, por lo mucho que tú haces, que la persona viene, y no es así. Dios te va a usar para orar. Y Dios puede usar tu vida para levantar clamor. Hay momentos que el Señor, de alguna manera, de otra manera, te inquieta ponerte de rodillas para clamar por alguien o clamar por algo específico que solo Dios sabe. ¿Para qué es, mi hermano? Esto no es cuestión tuya. Y si el Señor ha puesto en tu vida clamar por alguien, es porque el Señor tiene algo con esa persona y Dios te está usando como un instrumento. Esto no es cuestión tuya, esto no es cuestión de cuánto tú haces, de cómo tú lo haces, es una cuestión de Dios en ti. Y es tiempo que la iglesia aprenda a descansar en Cristo. Es un tiempo donde la iglesia tiene que aprender a caminar en la gracia de Dios porque no estamos andando en la gracia, no estamos reconociendo la gracia de Dios. Hemos malinterpretado la gracia de Dios pensando que la gracia simplemente es una dogma, es una enseñanza más. La gracia, mis hermanos, es el tiempo donde estamos viviendo, donde el Señor Jesucristo nos abrió la puerta para entrar a su presencia. Entendamos lo que quiere decir gracia. Por gracia somos salvos, no por nosotros, por la gracia de Dios. La gracia fue la que nos trajo a la presencia de Dios. Por la gracia estamos en la presencia de Cristo, por la voluntad de Dios, no nuestra. Tú estás donde estás y te mantienes y perseveras porque la misma gracia de Dios en tu vida lo lleva a ser así. Porque ya hay una semilla, hay un fruto, hay una semilla en tu vida que ha sido depositada, que está creciendo y que va a seguirse y va a seguir creciendo hasta dar fruto. Mis hermanos, mis hermanas, no depende de ti, depende de Dios. Con eso no te quiero decir que no hagas nada, que no te esfuerces de nada por el estilo, sino que la palabra también dice que el que tiene esta esperanza se limpia a sí mismo. En otras palabras, que aquel que entiende y sabe lo que ha recibido de Cristo por la misma esperanza que tiene, agradecido con el Señor, se purifica a sí mismo, se guarda a sí mismo, se cuida, se transforma, porque no por miedo a perder una salvación que Dios no te va a quitar y nadie te puede quitar. El diablo no te puede robar la salvación. Satanás no tiene el poder de quitarte la salvación. Y es una herejía cuando alguien está diciendo que el diablo te va a robar la salvación. El diablo no te puede robar la salvación. Pero bueno, me estoy saliendo un poquito de contexto. El Señor sabrá por qué me permitió decir eso. Vamos a seguir en el tema. Las granadas simbolizan el fruto exigido por el Padre para ser salvos. Esto según Mateo 3 del 8 al 12. Esto para que lo lean en sus casas. Mateo 7 del 15 al 27 y Juan 15 del 1 al 11. Ahora, cuando dice del fruto exigido, no es que o das fruto, o sea, obviamente estamos llamados a dar fruto. La palabra dice que para que nosotros podamos dar fruto tenemos que permanecer en Cristo. Y solo permaneces en la fe. No permaneces por las obras que hagas, no permaneces por lo mucho que hagas o cuánto hagas o cuánto te esfuerces en dejar de hacer algo porque no es lo tuyo, sino permanecer en Cristo es permanecer en la gracia, permanecer en la fe de lo que Él hizo en tu vida y guardarte en Él, confiar en el Señor y permanecer en Él. Y Dios nos ayuda en eso, que Dios nos abra el entendimiento. Y es que el árbol de granado tiene 5 a 6 metros de altura y es de forma globosa. O sea, más o menos ustedes miran el árbol que es más o menos así. El árbol de granados, como que redonda. La granada contiene multitudes de granos jugosos. Recordemos el fruto del Espíritu Santo en Gálatas. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Una sola granada tiene varios frutos, tiene varias semillas.
Un solo fruto es del que habla, que es el fruto. Y del fruto está el amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Un solo fruto. Ahora, vamos a entrar en detalle y esto tiene que ver mucho con lo que se refiere al tiempo de la gracia y con lo que era el tiempo de la ley. Las campanillas de oro simbolizan, atención a esto, la armonía celestial, que canta y anuncia la salvación. Habla del testimonio que viene del cielo. Esto lo vamos a encontrar en Isaías 6:1-3, Lucas 2 del 13-14, Marcos 1 versículo 15 y Mateo 18 versículos 19 y 20. Ahora, ¿puede enterarse de cómo dice una campanilla de oro y una granada? Otra campanilla de oro y otra granada. Describe el orden más hermoso y la gloria que debe haber entre el ministerio de la iglesia del mundo, el ministerio de la iglesia del mundo. Debe haber predicación, pero debe haber fruto. En otras palabras, puedes predicar la palabra, pero tienes que también vivir la palabra y dar fruto. El fruto, el fruto está en ti, pero tú tienes que producirlo. Y eso lo produces en la relación con Dios, en la oración, en la búsqueda continua con Dios. O sea, aunque estemos constantemente debilitados por esta carne, tenemos que cada día hacer morir esta carne, todos los días, hacer el esfuerzo, aprender a negarnos a nosotros mismos. Y esto es difícil, pero es aprender a ponernos en las manos del Señor. Dice, debe haber predicación, pero debe haber fruto. O sea, debe haber, como dice, debe haber campanillas, porque la campanilla es como que anunciar las buenas nuevas. Y aquí es donde vamos a entrar en el detalle de lo que significan las campanillas. Las campanillas tenían un sonido, y esto obviamente se va a leer al final. Pero cuando el sumo sacerdote presentaba la ofrenda, y la ofrenda era acepta delante de Dios, entonces la señal de que el sumo sacerdote, de que la ofrenda era acepta, era que el sumo sacerdote salía del tabernáculo. Y el sonido de las campanillas anunciaba que el sacerdote estaba vivo. Y cuando el sacerdote estaba vivo se entendía que la ofrenda era acepta. Eso era una buena nueva. Eso era un mensaje, eso era una buena noticia, lo que es el Evangelio, buenas noticias. Nosotros muchas veces confundimos el Evangelio, muchas veces el mensaje del Evangelio que se predica hoy en día es arrepiéntete o si no te vas al infierno, que no son buenas nuevas. Con eso no te estoy diciendo que no se hable específicamente del infierno, porque hay un infierno, hay un cielo, pero entendamos a qué se refiere lo que habla del Evangelio, buenas nuevas, buenas noticias. No teníamos entrada, no teníamos acceso a la presencia del Señor, pero vino Cristo y tomó nuestro lugar y por Él tenemos hoy entrada a la presencia del Señor. Y por esa entrada tenemos acceso a Dios y oportunidad. Lo que no teníamos y lo que era imposible para nosotros, Cristo lo hizo alcanzable para nosotros. Hay muchas expresiones, hay muchas cosas, como por ejemplo cuando dice que el pueblo de Israel era el pueblo que tuvo el galardón de ser el pueblo de Dios. Pero entre nosotros, el pueblo de Israel, nosotros éramos los más lejanos. Éramos los más dignos de misericordia, porque estábamos totalmente alejados de Dios. Pero de lo lejos que estábamos, de esa lejura, Dios nos alcanzó por medio de Cristo. Y a mí me llama la atención cuando el siervo de Dios predicó esto, el pastor Adames, dijo que hay siervos que están más alejados que otros. Y hay siervos que, si bien hay personas que están más alejadas que otras. Si bien los que éramos gentiles estábamos muy alejados de Dios, hay unos que eran más alejados que otros.
Pero, o sea, es tremendo como el amor de Dios, que no importando la gran lejura, la gran distancia para recorrer por nuestras vidas, Él nos alcanzó. Y debido a entender de que estábamos demasiado lejos de Dios, demasiado distantes de Dios, que era imposible para nosotros acercarnos a Dios por todos los medios que nunca íbamos a poder, no solamente por la naturaleza de pecado, sino porque nosotros no éramos parte de la tierra santa, y que Dios nos tome en cuenta. Es un motivo para ser agradecidos con Dios. Y es un motivo para servirle. Y es cuando dice la palabra que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Eso son las buenas nuevas. Eso son buenas noticias. Cuando sonaban las campanillas significaba eso, buenas nuevas. Seguimos adelante. Esto permite atestiguar que el esfuerzo humano, atención a lo que voy a decir. Esto permite atestiguar que el esfuerzo humano en la misión, en otras palabras, el testimonio sin fruto, la vida fracasa. ¿Qué quiere decir testimonio sin fruto? Que todo lo que tú hagas y los logros personales que no tengan la firma de Dios no sirven para nada. Hay personas que obran, trabajan, laboran sin consultar al Señor y sin la guía del Espíritu Santo. Y aunque es para el ministerio, y aunque es para la obra del Señor, y aunque es para el trabajo de Dios, aunque esto sea para Dios, si no está respaldado por el Señor, eso es trapo de inmundicia. No sirve de nada. Lamentablemente hay mucho trabajo y muchas cosas que se están haciendo sin consultar al Señor. Hay cosas que hay siervos que lo hacen tal vez por la fama, por la gloria y todo eso. Pero hay otros siervos que tal vez lo estén haciendo de corazón porque quieran agradar a Dios. Pero cuando una obra de Dios, por más buena intención que tengas, por más ganas, por más incentivo que tú tengas para servir a Dios, si tú lo haces sin la guía de Dios, sin la guía del Espíritu Santo, sin que Dios te direccione, sin que Dios tome control de tu vida, sin consultar a Dios, eso es trapo de inmundicia, aunque lo hagas para Dios. Así de sencillo. Todo lo que tú hagas para Dios, sin que esté Dios, es trapo de inmundicia. La gente piensa que es que por mi esfuerzo, lo que yo hago para Dios, y Dios va a ver el esfuerzo que yo hago para Dios. Si Dios no está en medio de eso, por más esfuerzo que tú tengas, eso no sirve de nada. Así de sencillo. Por eso dice testimonio sin fruto. El fruto es de Dios. Y cada cosa que nosotros hacemos para Dios tiene que tener el sello de Dios, tiene que tener en sí el signo de Dios en cada hora que nosotros hacemos. No, ¿qué quiere decir el signo de Dios? Que tiene que ser guiado por el Señor, tiene que venir de Dios, tiene que ser tomado por el Señor, no porque yo crea que es de Dios, porque a veces que nos emocionamos y pensamos que es de Dios porque que lo creemos, porque miramos cosas, a veces cuando vemos que las cosas nos salen tan bien, tan tremendamente como nosotros nos imaginamos, pero es para Dios, entonces pensamos que Dios está contento y no siempre es así. Acordémonos que David le quiso hacer una casa a Dios. Y tenía un corazón para Dios, él quería agradar a Dios y le quiso hacer una casa a Dios. Y el profeta Natán dijo, anda porque Dios está contigo, hazlo. Y después se presenta el Señor ante el profeta Natán y le dice, tú no me vas a hacer casa. Dile a David, tú no me vas a hacer casa. Nos emocionamos, nos alegramos y pensamos que las intenciones de con lo que hagan, a veces nos contentamos con los siervos, conocemos cómo es y vemos las buenas intenciones y tantas cosas que hace para el reino, tanto y qué cosas tremendas que hace para el Señor y nos contentamos. Pero si esto no tiene guía del Señor, si Dios no te ha puesto en el corazón, si no ha venido de Dios genuinamente, si ha venido de ti, no de Dios, eso es trapo de inmundicia. Es trapo de inmundicia, mis hermanos. Hay mucha gente que saca mensajes y prédicas que Dios no les ha mandado a predicar. Y en vez de edificar al pueblo, están haciendo más daño al pueblo de Dios. Yo le pido al Señor que tome mi vida en este tiempo, en estos tiempos que hemos de seguir, porque si el Señor permite, hemos de seguir con esto. Que no me permita hablar nada de lo que es mío. Pero sobre todo que el Señor me ayude, porque también entiendo las falencias que tengo.
que el Señor nos ayude a vivir su palabra, a caminar en su palabra. Continúo, mis hermanos, ya estamos por terminar. El fiel testimonio es la gran verdad que Jesús está siempre vivo para interceder por nosotros y estará inseparablemente unido a un servicio fructífero. Repito, el fiel testimonio es la gran verdad que Jesús está siempre vivo. Jesucristo no murió, Jesucristo no presentó la ofrenda y no presentó la ofrenda a Dios en el cielo y fue una ofrenda no acepta y Dios destruyó a su hijo porque no fue acepta la ofrenda. No fue como el tiempo de los sacerdotes que cuando la ofrenda no era acepta, el sacerdote era consumido y muerto y por ende la ofrenda no era acepta, sino que esta ofrenda que fue presentada una sola vez y para siempre fue acepta delante de Dios para siempre. Y como sumo sacerdote, Cristo intercede ante la presencia del Señor todo el tiempo y está constantemente en el trono de Dios en el lugar santísimo. Él ya presentó una ofrenda válida. Y este es el fiel testimonio de que Jesucristo hizo la obra de Dios y cumplió la obra de Dios a cabalidad, a la voluntad de Dios. Y su ofrenda por nosotros ya fue acepta. Dios no te pide ofrenda, Dios no te pide que hagas tanta cosa. Y no estoy hablando de lo económico, porque diezmo y la ofrenda sí son bíblicos. Pero a lo que se refiere el Señor es que lo que ella no te está pidiendo ofrenda por pecados ni nada por el estilo, porque Él ya lo hizo todo en la cruz. Ya la ofrenda por tu vida, la ofrenda por tus pecados ya fue entregada en Cristo arriba, ya está presentada, ya Dios la aceptó. Aprendamos a descansar en el Señor y a aceptar nosotros también la ofrenda que Cristo ha enviado. Porque Cristo aceptó, Dios aceptó la ofrenda de Cristo, pero tienes que tú también aceptar la ofrenda que Cristo ya envió. Dios no te pide que tú hagas, Dios solamente te pide que confíes en la obra que Cristo ya hizo. Y en esa obra que Cristo hizo camines. Eso es todo. Finalicemos con esta verdad. Y es justo lo que les estaba diciendo, cuando las campanillas sonaban en el sumo sacerdote, se creía que estaba muerto. Cuando no sonaban las campanas, se creía que estaba muerto. El ministro de Dios, se creía que estaba muerto el ministro de Dios. Que en nosotros siempre se oiga el sonido celestial y sepa el mundo que la iglesia está viva. Tremenda enseñanza lo que dice aquí. Que las campanillas se oigan y sepa el mundo que la iglesia está viva y el cuerpo de Cristo está vivo. Esta es una tremenda enseñanza. Cristo está vivo, Él está en la presencia del Señor, pero su iglesia es el cuerpo. Y como dice aquí la palabra, que Dios nos ayuda a caminar como vivos en medio de los muertos, porque la iglesia representa a la nación separada de este mundo, que lleva las buenas nuevas del Evangelio. Para salvación a los que han de ser salvos y para perdición a los que han de ser condenados. Pero como quiera la palabra va a llegar. Dios nos ayude. Dios nos ayude, mis hermanos, a llevar, mis hermanos, esas campanillas sonando constantemente. Dando a entender, mis hermanos, que somos hijos de Dios. Mis hermanos. Yo sigo recomendando a mis hermanos que busquen los audios o busquen en Google Play el libro que se llama Manual de la Vida en el Espíritu del Pastor Juan Radamés Fernández. No solamente es una recomendación, es vital, mis hermanos, que lean el libro, mis hermanos, porque van a abrir muchos ojos. Van a abrir muchos ojos, va a quitar muchas escamas de muchas vidas con respecto a lo que es la vida en el Espíritu, mis hermanos. Que Dios nos ayude, que Dios nos haga entender la verdad de Dios, que Dios nos quite la ceguera espiritual, que Dios nos quite todo aquello que nos va envaneciendo la mente a través del orgullo, a través de las grandezas, porque muchas veces pensamos, mis hermanos, que porque hacemos tantas cosas, entonces el Señor está agradado, pero es la obra de Dios. Vamos a terminar el tiempo, mis hermanos, porque está por terminarse la batería de los audífonos.
La razón por la que estoy puesto es porque había problemas con el cable de los otros audífonos y por eso se me hizo complicado. Había mucha distorsión de sonido. Esperemos que en la grabación no se escuche así. Por el tiempo vamos ya a terminar, más que todo porque ya está por terminarse la batería de los audífonos. Padre, en el nombre de Jesús, ayúdanos, Señor, en el nombre de Cristo, Padre, a entender y comprender, Señor, que nos has vestido como reyes y sacerdotes, papá. Señor de la gloria, nos has vestido con los colores de Cristo, Señor. Con el color azul que representa, Dios Todopoderoso, Señor, lo celestial. Con el carmesí que representa tu sangre, Señor. Con el blanco que es la pureza, Señor. Padre, con el color, Padre Dios Todopoderoso, púrpura que representa, Señor, la realeza, Señor. Haznos entender lo que dice tu palabra, Dios Todopoderoso, Señor, que está escrita, Padre de la gloria, Señor, en Efesios 1. Que Padre, que tú pusiste, Señor, bajo tus pies, Señor, a toda potestad, principado y autoridad, y lo diste por cabeza a tu iglesia, la cual es tu cuerpo. Haznos entender quiénes somos, despiértanos. Despierta tu iglesia, despierta tu pueblo, ministros, despierta tu pueblo en general, ayúdanos, Padre. Esto no es solo cuestión de ministros, esto es cuestión de todo el pueblo, Padre. Ayúdanos, Señor, a no estar dormidos, despiértanos, levántanos, Señor, de entre los muertos. Que la luz de Cristo alumbre en nosotros y seamos luz, Señor, como hemos sido llamados a ser luz, Padre. Sea tuya la gloria, Señor, sea tuyo el poder, sea tuyo, Señor, el reino y el gobierno por los siglos de los siglos. Padre, sella esta oración, sella, Señor, esta palabra para gloria y honra tuya, y todo botín conquistado es entregado a tus pies, Señor. Atamos toda retaliación, toda venganza, revancha, ataque y contraataque del enemigo en contra de nuestras vidas, de nuestras familias, de toda bendición que tú tienes para nosotros. Ayúdanos a caminar en la pureza de Cristo. Ayúdanos a caminar en esas vestimentas sacerdotales, Señor, que tú nos vistes a diario. Ayúdanos a caminar en la armadura de Dios, Señor, cada día. Enséñanos, Señor, a entender lo que es caminar, Padre, delante de ti. Quita el orgullo, Señor, quita la altivez, quita la soberbia, quita el pensar que somos algo. Quita, Señor, el pensar que por los logros que tenemos somos algo, que hemos logrado algo, Señor, y que por eso somos bendecidos cuando es pura misericordia y pura gracia. Señor, recibe todo honor, recibe la gloria y la honra, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios bendiga tu vida, tu casa, y que tú mires la gloria de Dios en todas las cosas. Que este sea un tiempo donde el Señor afirme tu vida, afirme tu hogar, afirme todas las cosas en tu vida. Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús. Amén y amén. Estamos despedidos, mis hermanos.